Muy bien, entonces vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 3 correspondiente a electrónica de potencia. La electrónica de potencia, como lo menciona aquí, resulta ser ligeramente, si lo ponemos en la mesa, un control más complicado, pero es más barato con respecto a lo que puede ser el utilizar los PLCs que pues a estas alturas ustedes ya saben manejar. Los manejaron en neumática y se pueden seguir utilizando para otras aplicaciones. Tenemos en este caso para esta semana lo que son los tiristores y los dispositivos de conmutación. Los tiristores, pues de cierta manera ustedes los conocen, son esas compuertas, algunas probablemente ya las han usado a nivel electrónica de señal. Son esos elementos que nos sirven como compuertas para poder mandar una señal bajo ciertas condiciones de frecuencia. Entonces, principalmente esa es la función de los elementos de la electrónica de potencia, el manejarse como precisamente con puertas que nos permitan estar mandando o switcheando una señal para poder generar cierta vibración en algunas señales o para absorberla. La electrónica de potencia va a estar, digamos que organizada de esta forma, a grandes rasgos. Vamos a tener electrónica de regulación y control, convertidores de potencia y componentes electrónicos de potencia. Cuando ustedes trabajaron lo que es una fuente conmutada, en su momento me parece que fue en electricidad y magnetismo cuando los ponen a hacer una fuente conmutada. En ese entonces ustedes trabajaron la rectificación de la señal por medio de diodos o por puentes de diodos, que bueno, en algunos casos el puente lo tienen que armar ustedes con 4 diodos, o ya les venden el elemento para poder hacer la conexión con las 4 patitas. En el caso de la electrónica de potencia, precisamente se cuenta con diodos, pero los diodos que se trabajan en este caso son, como su nombre lo dice, de potencia. Son diodos mucho más grandes, del tamaño de fusibles y más grandes. Algunos tienen el tamaño de un plato y la forma de un plato. Y realizan exactamente la misma función. Se utilizan para la rectificación. Entonces, nosotros podemos aprovechar, como lo mencionaba, ustedes pueden hacer el uso de estos elementos tal y como ya lo conocen. Nada más que en este caso, en lugar de estar trabajando con línea monofásica, que se rectifica o que se reduce por medio de un transformador, nosotros vamos a trabajar directamente con la línea trifásica. Estos elementos van a estar en contacto con esa línea para permitir lo que menciona aquí. Primero, una de las primeras misiones u objetivos que va a tener la electrónica de potencia es generar una regulación en la señal que nos está llegando, en la corriente trifásica que nos llega. ¿Por qué? Bueno, nosotros vamos a recibir corriente trifásica bajo ciertas condiciones de la red. Y la idea de tratarla con la electrónica de potencia es entregarle a la carga, en este caso al motor, la energía en condiciones que a nosotros nos convenga para el funcionamiento del motor.
Ya lo hemos platicado anteriormente. A lo mejor si la corriente que viene de la de la línea o del suministro tiene ciertas variaciones, lo que nosotros vamos a trabajar por medio de la electrónica de potencia es justamente hacer esas compensaciones para que la señal que yo le entregue al motor sea lo más estable posible. Y además, otra de las cuestiones que nosotros vamos a tener aquí, la conversión. Primero, lo que normalmente se hace con la señal trifásica es que se recibe, se filtra o se regulariza, se convierte en señal electrónica o señal directa, se generan las variaciones necesarias. Es más fácil, como también ya tenemos la referencia de tratar lo que es la corriente directa a tratar la corriente alterna. Y entonces la electrónica de potencia nos permite eso. Regulamos, modificamos la característica. Principalmente lo que se modifica es la frecuencia. Y justamente los tiristores, como lo mencionaba, que funcionan como compuertas, nos van a permitir generar la modificación en la señal por medio de un sistema inversor que va de la corriente directa que nosotros ya regulamos a partir de la trifásica, la vamos a volver a convertir en corriente alterna. Y dirán ustedes, bueno, ¿para qué lo hacemos si ya teníamos corriente alterna al principio? Como lo menciono, la idea es que nosotros le entreguemos la señal, o en este caso la energía, al motor en las mejores condiciones posibles, evitando algunas variaciones que lo puedan terminar dañando. Entonces, lo que nosotros hacemos precisamente es eso. Las compuertas, los tiristores, que van a ser de diferentes tipos y naturalezas, lo que hacen es, al estar encendiendo y apagando o switcheando, van a permitir el paso de energía y el no paso, encendidos y apagados. Pero son apagadores, por decirlo, por compararlo de alguna forma, que van a trabajar a una frecuencia muy alta. Eso es lo que va a permitir que nosotros obtengamos una variación de frecuencia en la señal de salida. Algunos switches, como bueno, quizás ustedes ya lo hayan trabajado, como un MOSFET, puede alcanzar frecuencias de hasta 1 MHz o más, ya hablando en megas. Cuando, si nosotros lo recordamos, la variación que requerimos para poder considerar que tenemos corriente alterna, la frecuencia normal es de 60 Hz, pero dependiendo de lo que necesitemos, recordemos que si variamos la frecuencia, podemos hacer que la curva de funcionamiento de un motor se deslice hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de lo que nosotros requiramos. Y eso puede permitir que mediante el mismo voltaje nosotros tengamos una variación de velocidad y una variación en el consumo de energía. ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir precisamente tener como resultado una variación en la velocidad del motor que no necesariamente va a afectar las características de funcionamiento. Ok, entonces digamos que esa es en buena parte la finalidad que nosotros le podemos ver a la electrónica de potencia. Ahora, cuando nosotros ya tenemos esas fases,
nos vamos a encontrar en la tercera fase, que es la de los componentes electrónicos de potencia. Para que yo mantenga la señal adecuada en el motor, voy a tener que estar sensando de manera continua la característica de esa energía. Si por alguna razón el suministro de la red cambia, el circuito se tiene que adaptar. Lo vamos a ver más adelante con lo que son las fuentes conmutadas y los circuitos de inversión. Tenemos circuitos o controles que van a permitir precisamente el sensado y el reajuste. La variación en las características de funcionamiento de nuestro circuito nos va a permitir ir haciendo el ajuste. A lo mejor el voltaje baja, a lo mejor la cantidad de corriente varía, no sé. Pero aquí, independientemente de eso, nosotros tenemos que buscar la manera de que la señal llegue al motor sin variaciones importantes. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, por eso vamos a tener algo así de 3 fases de potencia. Ahora, las aplicaciones. Pues aplicaciones son hasta cierto punto sencillas. Vamos a tener la opción, lo veíamos en la unidad 1, una de las opciones para poder trabajar con un motor de corriente continua de alta potencia es acoplarlo a un generador para que le entregue de forma directa la energía que va a utilizar. Entonces, por medio de la electrónica de potencia nosotros podemos solventar esa situación. Podemos tener rectificadores de potencia que van a manejar una gran cantidad de energía y que pueden terminar alimentando también a un motor de corriente directa de capacidades muy altas. Y por otro lado también tenemos lo que son los inversores. Como lo comentaba hace un momento, en algunos casos, cuando yo tengo corriente continua y necesito corriente alterna, el inversor se va a ocupar de eso, ¿sí? Precisamente basado en la capacidad de los tiristores para poder generar variaciones en la velocidad de pulsación. Esas pulsaciones que pueden generar los tiristores son las que se utilizan para volver a darle esa forma ondulada a la señal. Tenemos aparte reguladores de corriente alterna, troceadores. Se hablaba o se ha hablado con respecto a lo que son los troceadores. Son basado también en lo que es las compuertas, en este caso, o tiristores. Se suministra cierta cantidad de energía y se apaga el suministro en un momento conveniente para el proceso. Y enseguida se continúa alimentando según los requerimientos, como lo menciono, del proceso. Entonces, esos son los troceadores. Se dice que van entregando la energía por trozos. Y finalmente los cambiadores de frecuencia, variadores de frecuencia o variadores de velocidad, como también los conocemos, con respecto a lo que es el mando de un motor. Entonces, aquí vamos a tener diferentes aplicaciones para lo que es la electrónica de potencia. Más adelante vamos a ver una gráfica a donde vamos a identificar en qué tipo de aplicaciones se hace uso de lo que es primero la electrónica de potencia y qué tipo de tiristores se utilizan para regular las señales. Este es otro diagrama que nos muestra cómo es que funciona un circuito de electrónica de potencia.
¿Sí? Nuevamente nosotros vamos a tener la energía eléctrica de entrada, que normalmente va a ser energía trifásica. Luego pasa a un circuito de control, un circuito de potencia, donde se va a generar una regulación, como ya lo veíamos. Vamos en un circuito auxiliar o circuito de control a tener lo que es el circuito de disparo y bloqueo, que sería el tiristor o la compuerta que se utilice para poder modificar la señal nuevamente. Y en sí tenemos nuestro circuito de control que nos va a permitir hacer las comparaciones entre la señal que estamos mandando y lo que nosotros ya tenemos establecido. Si hay una diferencia importante, obviamente este circuito tiene que tener la opción de generar los cambios para que se vuelva a regularizar esa entrega. Finalmente, cuando nosotros ya tratamos la señal, la regresamos al circuito de potencia, se genera una inversión y se manda a la carga. A grandes rasgos, eso es lo que se hace con la electrónica de potencia. Y vamos a tener una diferencia, o vamos a manejar lo que se conoce como la diferencia entre la electrónica de señal, que es la electrónica de corriente directa que normalmente se maneja en electrónica analógica y digital, y la electrónica de potencia, que es lo que estamos comentando, el manejo de la gran cantidad de energía que se puede tener en una conexión trifásica. Entonces, bueno, nosotros podemos ver a grandes rasgos las diferencias en las imágenes. Vamos a tener que en la electrónica de señal, vamos a tener señales débiles o de pequeña potencia. Vamos a tener una entrada con una señal que sería un pulso o un suministro de energía en corriente directa. Puede haber una fuente auxiliar. Esto se mete al sistema, se genera una modificación dependiendo de lo que nosotros necesitemos generar, y finalmente sale una señal tratada. En el caso de la electrónica de potencia, nosotros no estamos recibiendo una señal en el sistema, estamos recibiendo energía pura, energía trifásica. Y entonces el sistema de electrónica de potencia pues tiene que estar preparado para recibirlo, para poder trabajarlo. Eso al final nos va a permitir poder hacer las modificaciones convenientes para nosotros y manejar sin necesidad de más artefactos o más elementos lo que son las características de funcionamiento de nuestro motor. Para eso les comentaba, pues nosotros tenemos el manejo de las gráficas para ver qué es lo que va a pasar o qué puede pasar si aumentamos la frecuencia, si la disminuimos, si generamos cambios en el voltaje de la señal. Ya será a fin de cuentas lo que uno decida, dependiendo qué tipo de aplicación le vamos a dar a nuestro circuito de señal. Ahora, a grandes rasgos nosotros vamos a tener estos componentes. Los componentes, como lo menciono, ustedes ya los conocen. Ya sabemos qué es un diodo,
como les mencionaba, ya han trabajado con tiristores. Entonces, aquí solamente es adaptarnos a el tamaño, por decirlo de alguna forma, de los elementos con los que vamos a trabajar, y también tener muy claro el objetivo que nosotros vamos a tener. El diodo en este caso es, si ustedes recuerdan, un elemento semiconductor formado por una sola unión tipo positivo-negativo. Se supone, bueno, de hecho no solamente se supone, este elemento se puede utilizar como una compuerta simple, una compuerta sencilla. ¿Por qué? Porque, como ya lo sabemos, hay ciertas señales que al atravesar este elemento pueden pasar o no pasar, dependiendo cómo esté colocado, cómo esté conectado el diodo. En otros casos, pudiera pasar solamente una parte de lo que es la energía que está entrando al diodo. Todo eso nosotros lo terminamos aprovechando. En el caso del tiristor, nosotros vamos a tener una estructura similar, pero con la opción de que se cuenta con una, digamos que, entrada de control. En esa entrada de control, si nosotros mandamos una señal, lo que vamos a tener como respuesta es que nuestro circuito se abra o se cierre. Y he ahí la utilidad que tienen estos elementos de potencia o de electrónica de potencia. Si ustedes recuerdan un diodo convencional, un diodo de señal, y como lo hemos platicado también, de tiristores nosotros vamos a encontrar una gran variedad, dependiendo de la forma en la que los vamos a encontrar o los vamos a tener ensamblados. Vamos a tener de tipo GTO, que son tiristores de puerta tipo encendido apagado. El BJT, que es un tiristor con unión bipolar. El MOSFET, que es un tiristor de óxido metal semiconductor con efecto de campo. Ese es el significado del nombre de cada uno. Y tenemos también el IGBT, que es un transistor, o en este caso tiristor, como querramos mencionar, de puerta bipolar. Entonces, bueno, cada uno de estos pues tiene su aplicación, dependiendo también la potencia que puede soportar y la rapidez de conmutación. El MOSFET puede soportar potencias bajas. Se utiliza normalmente en los circuitos de control. Pero ¿por qué? Porque su rapidez es muy alta. Las frecuencias, como lo mencionaba hace rato, de un MOSFET es de alrededor de los megas. Se habla de megahertz. Entonces, la verdad es de que su rapidez de conmutación es muy, muy alta. En el caso del tiristor bipolar, vamos a tener que se puede trabajar con potencia media y tiene una velocidad de conmutación también media. El IGBT
también trabaja con potencia y con rapidez media. Y el GTO trabaja con una potencia muy alta y con una rapidez de conmutación muy baja. Ok, entonces, a grandes rasgos, nosotros nos podemos guiar para indicar o para considerar qué modificaciones o qué aplicaciones más bien podemos tener con cada uno de estos. ¿De qué manera me puede servir el hecho de conocer estas situaciones para la aplicación que yo tengo? Obviamente en buena parte se trata de lo que serían las elecciones. Los primeros tiristores que se crearon son los de tipo SCR. Enseguida se empezaron a trabajar los GTO, los bipolares o BJT y finalmente los MOSFET. En la imagen que nosotros tenemos en la pantalla, como lo mencionaba hace rato, nosotros podemos ver las diferentes aplicaciones por zona, dependiendo de las características. En este caso, las características están dadas en frecuencia, y en voltajes. Si nos damos cuenta, pues obviamente el MOSFET está en la parte inferior con respecto a lo que son los voltajes, porque no soporta tensiones altas, pero perfectamente puede funcionar para algunas aplicaciones muy domésticas, por decirlo de alguna forma. Se utiliza en fuentes de alimentación, se utiliza en hornos de microondas. Si nos damos cuenta, aquí están distribuidos los diferentes tipos de transistores o tiristores. Y tenemos algunos que incluso manejan bastante bien la potencia. El tren eléctrico tiene un mando generado a base de lo que es electrónica de potencia, utilizando este tipo de compuertas para poder generar su movimiento. Luego, por medio de estos elementos, nosotros podemos armar algunos arreglos de los que nosotros podemos obtener cierta ventaja. Estos arreglos o estos circuitos se conocen como convertidores de potencia. Se pueden clasificar de tres maneras diferentes, como, a partir de lo que es su modo de conmutación, a partir del tipo de conmutación y a partir del tipo de energía que los alimenta. En el caso del tipo de conmutación, nosotros vamos a tener sin conmutación, conmutación natural o conmutación forzada. En el caso de la clasificación por conversión, nosotros ahora tenemos justamente este tipo de arreglos. Tenemos el contacto de corriente, que va a tener
un cambio de frecuencia, vamos a tener una frecuencia de entrada y una frecuencia de salida, que normalmente es diferente a la primera. Muy bien, también tenemos lo que es el variador de corriente. Bueno, en el primer caso, el contactor de corriente permite conectar y desconectar carga instalada a lo que es su salida. Obviamente dependiendo de la señal de control. En este caso se va a tener que la frecuencia de salida es igual a la frecuencia de entrada. En el caso del variador de corriente, su funcionamiento es muy similar al contactor de corriente, pero en este caso va a tener la diferencia de que la señal de control es de tipo analógico. Siendo que va a variar de forma continua. Adelante, Pablo. Entonces, Inge, por lo que estoy entendiendo, quiere decir que el contactor de corriente es como un contactor de dos estados, ¿no? De uno y cero, y así así logra variar la corriente, ¿no? Y el variador de corriente funcionaría más como un como una especie de potenciómetro. No se desactiva ni se desactiva, simplemente cambia o disminuye o aumenta la corriente, ¿no? Um, Más o menos, sí, efectivamente, el variador de corriente, como bien lo mencionas, tiene una función muy parecida a un potenciómetro, pero está basada en la velocidad de la compuerta. ¿A qué me refiero? Cuando apaga, el suministro se vuelve cero. Cuando enciende, recordemos de algunas de las clases anteriores, de algunos elementos, no se energizan al instante. Se necesitan milisegundos o microsegundos para poder alcanzar cierto nivel de energía. Como estos elementos que nosotros vamos a estar utilizando como compuertas tienen unas velocidades muy altas de switcheo o de conmutación, como se le llama, no van a dejar que se energice, o bueno, eso obviamente se determina dependiendo la función. No van a permitir, si nosotros no queremos, que se termine de energizar. Si yo, por ejemplo, sé que la línea va a alcanzar 120 volts, pues a lo mejor no dejo que cargue hasta 120 volts o que deje pasar esos 120, perdón, sino que corta en el momento que lleva 90. Entonces corta, se apaga nuevamente, pero como esto es muy rápido, nosotros no lo notamos. Si los 60 Hz no los notamos, imagínense hablar de megahertz. Eso es demasiado rápido. Pero si ya queda establecido cómo va a estar trabajando, entonces precisamente eso es lo que permite generar la variación de corriente. El contactor de corriente, más bien, tiene un uso similar a nuestros relés. Nosotros vamos a tener contactores, o bueno, utilizamos contactores que están basados en un embobinado. Se genera la energización del embobinado y el relé se cierra. Pero para eso, pues obviamente
necesitan pasar algunas décimas de segundo o algunas centésimas de segundo. De hecho, hay ocasiones en las que llegamos incluso a medio percibir que se tarda un poquito para escuchar que entra, ¿no? En el caso del contactor de corriente nos permite tener, y lo vamos a ver también más adelante, una de las aplicaciones, lo que se conoce como relés de estado sólido. Basados en este tipo de compuertas, nosotros mandamos una señal de encendido y entonces el relé hace el contacto. Pero como lo hace de manera instantánea, nosotros ya no tenemos una merma de tiempo. Lo hace sin tener el problema que platicábamos hace algún tiempo cuando le subían ahí a las pastillas para poder echar a andar los motores. Les decía, si no lo hacen rápido, puede generarse por ahí un pequeño arco. Entonces, en el estado o en el relé de estado sólido, nosotros no vamos a tener ese problema. Porque como ya lo comento, el switcheo es inmediato, es instantáneo. Y bueno, el relé convencional, como depende de partes mecánicas, estas partes mecánicas van a estar generando, van a tener algún desgaste. Hace un tiempo, ahí en servicios universitarios, en el tablero, el relé o el switch principal se abrió porque por ahí tuvo un pequeño corto y generó que se abriera, pero ya no se volvió a cerrar. La situación del corto se solventó, pero las partes mecánicas se chisparon, se desarmaron. Entonces se tuvo la necesidad de abrirlo, desarmarlo y volverlo a ensamblar. Pero ante una eventual situación de que se volviera a generar un corto y se botara, se volvía a chispar todo el mecanismo y ya no había la posibilidad de volverlo a cargar, como le llaman ahí, o de cargarlo, porque estaba al momento de generar el disparo, la apertura, el sistema mecánico brincaba y se desarmaba totalmente. Entonces, pues a la larga se tuvo que cambiar, y ese elemento realmente no había sufrido muchos disparos. Yo creo que si a lo más tuvo unos 10 a lo largo de todo su funcionamiento, y aún así la forma o la fuerza con la que se disparaba, se abría el circuito, era muy grande, y el haberlo hecho cierta cantidad de veces, pues ya desgastaba sus elementos mecánicos. En el caso de los relés de estado sólido, esto no va a suceder. Si yo tengo un elemento que está acostumbrado a trabajar con kilohertz, por ejemplo, imagínense simplemente con que yo necesito un pequeño disparo cada año, cada medio año, si acaso, ¿cuándo va a completar su cuota? Obviamente nunca lo va a hacer, pero esa es una de las ventajas que nosotros podemos tener con los relés de potencia que están basados en este tipo de circuitos de contacto de corriente. Simplemente la señal de control me dice: te cierras, permite pasar la energía. Por eso decíamos que la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de salida. Aquí no vamos a tener ningún tratamiento con lo que es la señal, simplemente la vamos a permitir pasar. Es una simple compuerta. No sé si quede un poquito más claro. Sí, Inge, ya. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Ok, como estos, nosotros vamos a tener otros arreglos. El rectificador, el ondulador,
Como bien lo sabemos, el rectificador lo que va a hacer es recibir una señal alterna, ondulatoria, y va a entregar una señal con frecuencia cero, ¿sí? Una señal directa. Y el ondulador va a hacer exactamente lo contrario. De recibir una señal directa, le va a empezar por medio de los disparos, como lo platicábamos, va a generar una especie de troceado de la señal que va a permitir precisamente que salga con frecuencia, con ondulación. Y entonces este ondulador es la base de lo que es un circuito inversor. En el rectificador se puede decir que es la base de una fuente conmutada. Ok, bueno, estas digamos que son los módulos básicos que nosotros vamos a ir encontrando en algunos casos. Estos módulos, como sucede con, y lo hago nuevamente con la referencia de lo que es el puente de diodos, les decía, en algunos casos, si no teníamos o no comprábamos el puente de diodos, nosotros lo podíamos armar. Pero ya te venden el puente de diodos. En este caso, se puede decir que estos módulos también ya te los venden. Ahora, si yo quiero características muy específicas para este tipo de circuitos, pues obviamente sucede lo mismo, también los podemos armar. Están justamente los diagramas para que nosotros podamos armar este tipo de circuitos. Tenemos un convertidor de corriente en el que vamos a tener la opción de tener una entrada alterna y una salida directa, ¿sí? En este caso es similar a la rectificación, pero si nos damos cuenta, aquí se completa. En el rectificador sucede como pasaba, por ejemplo, con la cuestión del diodo. Simplemente voy a trocear la señal y me voy a quedar con una de las partes, la positiva, por ejemplo. En el caso del convertidor, yo voy a completar mi señal, pero la voy a entregar con frecuencia cero, totalmente rectificada, por decirlo de alguna forma. El convertidor de corriente bidireccional me va a hacer el trabajo en ambos sentidos. Voy a tener un bloque que me va a permitir hacer el cambio de alterna a directa, y voy a tener otro bloque en sentido contrario, también basado en lo que lo mencionábamos, las compuertas, la capacidad de que la corriente no pueda fluir en un sentido determinado. Entonces, eso me va a permitir, por ejemplo, que no tenga un regreso en lo que es la parte de rectificación y pueda generar un regreso con la parte inversora. Entonces, precisamente por eso tenemos, digamos que la indicación en este caso de que se trata de un convertidor bidireccional. Puedo trabajarlo en un sentido y puedo trabajarlo en el sentido contrario. Tengo un rectificador y tengo un inversor. En este caso, nosotros, bueno, en el primer módulo vamos a tener un convertidor de frecuencia directo. ¿De qué se trata? Bueno, aquí ya me hace toda la chamba. Obviamente, y vamos a también necesitamos estar conscientes de esto. Cuando yo tengo un circuito de potencia, el circuito de potencia no es susceptible de estarle haciendo cambios de manera continua o ajustes. ¿Por qué? Porque normalmente ya son tarjetas electrónicas que ya están soldadas. Si yo necesito hacer un cambio, necesito primero generar una simulación, probar o hacer el modelo para ver qué pasa si yo cambio un componente de características y ver cuáles son las condiciones con las que me está entregando la señal. ¿Ok? En este caso,
El convertidor de frecuencia directo, como lo mencionaba, ya me va a hacer toda la chamba. Lo que nosotros platicábamos hace rato, recibe señal en corriente alterna de potencia, la rectifica, la modifica y luego la va a volver a generar o la va a volver a ondular por medio de un inversor, pero ya con las características que nosotros queremos, principalmente, como lo menciono, con una frecuencia diferente. En este caso, el convertidor de frecuencia directo hace eso. Le metemos corriente alterna con una frecuencia de entrada y va a salir corriente alterna con una frecuencia de salida, donde ambas frecuencias van a ser diferentes. Obviamente la frecuencia de salida yo ya la voy a haber establecido dependiendo lo que yo necesito que esté recibiendo la carga. Y aquí tenemos otra situación, el convertidor de frecuencia con circuito intermedio. Nosotros ya lo vimos, se pueden conectar en paralelo los módulos que me pueden hacer el trabajo. Pero en este caso también los podemos conectar en serie para asegurarnos de cierta confiabilidad en la señal. ¿Por qué? Bueno, porque le vamos a dar un tratamiento en el primer módulo. Si ustedes se dan cuenta, este es un símbolo o un elemento que es como el convertidor de corriente. Perdón, no. Que es como el rectificador. Entonces, aquí nosotros vamos a tener pues prácticamente dos rectificadores uno tras otro. De manera que vamos a obtener como resultado el asegurar que nuestra frecuencia sea totalmente cero, para no tener por ahí algún pequeño detalle con pequeñas ondulaciones en la señal que estemos entregando. Cualquier pequeña ondulación con la frecuencia que pueda estarse generando nos puede terminar dañando cualquier elemento que sea de corriente directa, ¿sí? La ondulación, recordemos, de la corriente directa no se hizo para los elementos de corriente, la ondulación de la corriente alterna no se hizo para los elementos de corriente directa. Cuando ustedes trataron o llegaron a trabajar con su fuente conmutada y llegaban a conectar algún elemento que tenía que trabajar solamente con señal directa, en la parte que todavía no estaba rectificada, y aunque ya tuviéramos de salida 12 volts, por ejemplo, terminaba quemándolo, precisamente porque esos elementos no están preparados para las señales con frecuencia o con ondulaciones. Entonces, para asegurarnos que la señal de salida sea lo más limpia posible, se pueden conectar estos módulos en serie para poder asegurar la característica de salida de nuestra señal. Ok, bueno, les encargo por favor que le den una checada a el resumen que les compartí en el campus. Bueno, si no lo han podido bajar, se los comparto en el grupo. Digamos que analizan las diferentes características que tienen los elementos de potencia. El básico es el diodo. Como ya lo mencionaba, es un elemento que funciona así, muy sencillo, como lo hacen los diodos convencionales. Pero en este caso estos diodos están preparados, como lo hemos platicado, para aguantar lo que es una corriente muy elevada. Entonces, se los encargo por favor. Ahorita nuestro tiempo ya se terminó. Vamos a pasar a lo que sería nuestra tutoría grupal. Vamos también a tener una tutoría rápida.
Gracias, Rafa. Y entonces nos desconectamos aquí. Los espero en la tutoría grupal.